Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca.p. Hoy tengo como invitado a Rodrigo Moreno del Valle. Él es el director de la película 61 que acaba de estrenarse el día de ayer. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Soraya. Encantado de estar aquí y feliz. Bueno, pues un poco nervioso todavía con el estreno, ¿no? A ver cómo nos va, pero bien, todo muy bien, felizmente. Exacto, o sea, justo la película se acaba de estrenar el día de ayer. Y bueno, además, vamos a conversar un poco, ¿no? Esta película 61 en realidad ya recibió dos premios por parte, por ejemplo, de Presi, a asociación a la cual pertenezco, para el mejor Este, guión, ¿sí? El mejor guión del sí. año, y también a los actores, a Rodrigo Palacios y a Cintia Moreno, ¿no? O sea, cuéntanos cómo fue la recepción de la producción en general de estos premios recibidos. Una sorpresa, ¿no? De hecho, fue una sorpresa. Estuvimos súper contentos por las nominaciones. Eh, Felizmente, bueno, con la película anterior también hubo algunas nominaciones y nos fue bien en ese sentido, pero no esperábamos ganar ni hablar, ¿no? Y habían películas súper grandes, digamos, súper voceadas, ¿no? Y pues fue una sorpresa porque no, claramente con digamos, esas nominaciones no nos esperábamos ganar, pues, mejor guión, yo y Yari no esperábamos ganarnos mejor guión. Probablemente había pues la idea de que Rodrigo Por ahí, podía por ahí. ganar no, algo con los actores. Siempre hemos dicho que es una película de actores y el trabajo siempre fue orientado hacia lo dramático en la peli. Eh, a diferencia de otros proyectos, ¿no? Nuestros. Eh, Siempre tuvimos claro que era una peli donde tenían que resaltar ellos, ¿no? Y bueno, parece que lo logramos en cierta medida, ¿no? De acuerdo, bueno, te confieso que yo la he visto, a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado justo además uno de los puntos que me parecen más relevantes es no solo la actuación, no solo la construcción de los personajes, sino la narrativa, cómo va mostrando a través de toda una conversación que dura una noche, ¿no? Diferentes facetas de los personajes. Pero justo a eso quería ir, ¿no? Primero. O sea, tú estás tratando, sientes que esta película que de por sí es una película intimista, es una forma de proyectar lo que son los vínculos humanos. Esa ha sido, digamos, su Eh, intención. de hecho, sí creo que, inclusive más allá de 61, creo que es una búsqueda de contar un poco ciertas cosas que pueden ser que pueden abarcar más, pero desde lo íntimo, ¿no? Eh, Siempre ha sido como una búsqueda profesional para mí, probablemente, ¿no? O yo lo identifico de esa manera. Me gusta mucho la narrativa intimista, ¿no? Que es económica en su lenguaje, ¿no? Que tiene es como pequeño, ¿no? Todo pequeño de alguna manera. Entonces, en ese sentido, creo que las historias que delineamos, que escribimos, eh, van en esa búsqueda y bueno, pues el XY también, ¿no? Entonces, yo creo que esa intimidad tiene que ver un poco con el mundo interior de los personajes que dibujamos, ¿no? O sea, son personajes que viven en una Lima que no es Lima o no es la gran Lima, es una Lima limitada por ciertas, probablemente, entornos o miradas más escuetas de la realidad. eh, y yo creo que desde ahí se vuelve o lo llevamos hacia lo plástico, eh, construyéndolo desde ahí, desde de esa intimidad o esa ciudad pequeña, ¿no? Que es como una especie de construir hacia afuera lo que la mirada de estos personajes, que es una mirada limitada por una porción de Lima, probablemente privilegiada o no sé, eh, pero con esta intención crítica, ¿no? Pero Totalmente. Ujú. sin dejar de querer a los personajes, sino entenderlo desde lo que los construye y quererlos, pues también, ¿no?
a Porque todos. de hecho es un microcosmos, ¿no? Y me quedo pensando mucho en lo que representa cada uno de los personajes. Explico un poco para los que vayan a ver la película sin ánimo de spoilear. Se trata en realidad de cuatro personajes principales que además van a reunirse también por un personaje más que no se va a ver, ¿no? Pero estos personajes principalmente son hombres, ¿no? Y sin embargo, hay una mujer que, digamos, capitaliza mucho la atención de estos personajes. Entonces, ahí te juro que ya veo representado una serie de problemas sociales, ¿no? Como es el mismo sistema en el que vivimos, que es también muy agresivo para la mujer, y lo que ha sido, digamos, normalizado por mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya no quiero spoiler, pero de alguna manera, de alguna manera, esos cuatro personajes representan a viva voz todas las cosas que, digamos, que como sociedad venimos arrastrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el personaje de Rodrigo Palacios, que de verdad que lo hace súper bien. También que he comentado con algunos colegas que cae muy mal, y he visto Rodrigo y no tiene nada que ver con el personaje. ¿Cómo fue construirlo? Cuéntanos. Fue difícil, por ejemplo, o sea, fue súper fácil trabajar con Rodrigo, un capo, además lo conozco, nos conocemos hace años, no habíamos trabajado juntos nunca, pero nos conocemos hace tiempo, entonces eh, yo sé perfectamente cómo es él y sé perfectamente que en un momento eh, proponerle ese personaje, yo sabía que tenía que tener como un tipo de esas personas que no dicen una palabra y que parecen malos, ¿no? Entonces Totalmente. dije, ese era como el tipo de alguna manera. Y claro, Rodrigo Pesque es más buena gente que la patada, ¿no? Entonces, para entrar al personaje, Rodrigo quería entender mucho por qué este personaje era tan idiota, digamos, ¿no? O por qué, y quería entender por qué decía cada cosa, y jugábamos o trabajábamos en cambiar otras que le hacían más sentido a él, lo cual me parecía fantástico lo que traen a la mesa los actores, ¿no? Y creo que costó un poco yo explicarle que realmente estábamos tratando de dibujar un personaje odioso, pero cómo no odiarlo también, ¿no? Claro, O sea, cómo al totalmente. fin, además porque la película, tampoco quiero spoilear, pero la estructura está hipotecada un poco a una explosión, es como una olla de presión, ¿no? Y Claro. si no, Ujú. y si no explota, o sea, en esa explosión es la única oportunidad que tienes hacia el final, como para redimir a este personaje de alguna manera, ¿no? Con compasión, con cierta empatía, pobrecito, no sé, lo educaron mal, vivió, no sé, pero de alguna manera tenías que quererlo. Y creo Pero que se logra, ¿no? Creo que sí, se logra al final conmover eso, ¿no? a mí me conmueve más la actuación, porque te la crees, o sea, lo de ese Rodrigo, de verdad te crees este tipo completamente convencido de su estupidez, ¿no? Viviendo en la meritocracia y todo. ¿Sabes que por un momento me hizo recordar a El Ángel Exterminador? Yo sé que con las distancias del caso, pero esta reunión de personas una noche en la que van sucediendo una serie de cosas y cada uno va despintando un poco el porqué y lo que te preguntaba Rodrigo, justo, ¿no? El porqué de sus actitudes y de dónde vienen todos sus rollos, ¿no? Está también el Claro, personaje de Cynthia, ajá, eh, ajá, que además es un personaje que yo como mujer y tratando un poco de enarbolar mis banderas en este momento, me parece muy rico porque también te habla de una problemática real que es esta generación que ha tenido que sacrificar un poco sus propósitos personales por los hijos, ¿no es cierto?, por un matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Un personaje además que claro. construye muy bien eso. ¿Cómo fue con lo de Cintia? Con lo de Cintia, bueno, esa es pues el beneficio, la suerte o de poder trabajar en un tándem hombre-mujer y en pareja, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier deformación educativa que tenga yo, al toque, pues una campana suena y es, a ver, conversémoslo, trabajémoslo y vamos a darle, pues, una perspectiva femenina a lo femenino y viceversa, entonces, y trabajar un poco personajes, de a dos es más fácil, ¿no? Que un hombre, digamos, de una construcción claramente machista. No digo que, o Totalmente, sea, claro. digamos que tengo casi 40 años y las cosas van cambiando mucho y yo trato también de cambiar con el tiempo, pero tampoco nos vamos a Claro, hacer hay una necesidad de construcción, sí, totalmente claro. exacto, ¿no? Entonces no nos vamos a hacer tampoco perfectos, pero obviamente que hay micromachismos, hay muchas cosas que salen por propia
construcción o por propia mala educación. Y finalmente, bueno, ese termómetro con Iyari es fantástico, ¿no? Porque... Claro, con Iyari, perdón, para quienes no saben, que es tu pareja, ¿verdad? Ustedes han Sí, construido el guión juntos. Y sí, y quiero agregar nada más a lo que está diciendo Rodrigo, que sí se nota una construcción que a mí me causa mucha satisfacción, tanto en los perfiles, o sea, masculinos, que como dices son la mayoría, y en el perfil de Cintia, ¿no? O sea, sí hay una construcción desde una mujer que siente la sensibilidad hacia otra mujer. No es esa mirada masculina que de pronto quiere ahondar en un mundo femenino y sale cualquier cosa, ¿no? O sea, sí se nota. claro, ¿no? Y claro, o sea, y cuando escribimos, pues primero es mi socia, ¿no? Mi pareja ya es como tercero cuando escribimos, ¿no? O sea, digamos que ella es muy, muy meticulosa con eso y me pone a mí en una organización que yo no tengo tanto, ¿no? Hay como una marcialidad para la hora de trabajar que a mí me hace muy bien, digamos. Entonces, eh, creo que también lo de los personajes tiene que ver con eso, ¿no? Y también algunas veces frena otras cosas que son como, a veces uno se desvía un poco de la honestidad, ¿no? Por tal vez pensar mucho en el público, pensar mucho cómo va a funcionar, o, ¿no? Y se pones un poco más maniqueo, y está bueno siempre tener una voz sensata al lado, ¿no? Escribiendo que te diga, oye, ¿por qué? ¿No? Claro. Y si funciona el por qué, seguimos, y si no, cambiamos de rumbo y etcétera. O sea, para escribir guión yo creo que es fundamental que haya un pool, ¿no? Si no son dos, tres, cuatro. O De acuerdo. sea, siento que es muy importante en la etapa del guión. Claro, y también está pues Javier Saavedra, que definitivamente es un personaje entrañable, ¿no? En la historia, que todo el tiempo es estigmatizado por Rodrigo como el hippie, hasta lo terruquea en algún momento, ¿no? El sensiblón, el místico, Claro, digamos que engloba todos los prejuicios de Dios y para ver. claro. ¿Cómo fue en el caso de Javier? O sea, yo creo que todos los personajes, y en la construcción, con el caso de Javier fue, digamos, el que más trabajamos desde mucho antes de tener inclusive la plata para la película. A Javier también lo conozco hace mucho tiempo y trabajamos juntos en unos contenidos de televisión, en unas cosas que tuve que dirigir por trabajo, digamos por encargo. Todo es trabajo, ¿no? Pero por encargo. Y lo conocí y dije, maña, este pata tiene como algo que me interesa explorar, ¿no? Pero él es totalmente diferente al personaje de Humberto, pues es súper sociable, conversador, cool, no sé, cero hippie, ¿no? Y entonces hay una anécdota graciosa es ponerlo en ese look durante 6 meses, consiguiendo un poco el financiamiento y organizando la preproducción de la película, terminando de reescribir algunas cosas del guión y tener esta persona que felizmente es amigo y súper profesional, que te llama y te dice, no aguanto esta barba y este pelo, o sea, no puedo más, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a grabar? ¿Cuándo filmamos? ¿Cuándo empieza el rodaje? No te puedo garantizar, o sea, todavía nos falta un billete, nos faltan ciertas cosas, y así es esto, o sea, el cine independiente, digamos, así, digamos, de bajo presupuesto, micro budget, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos o de alguna manera hemos venido haciendo, no, es más incierto. Si el cine, digamos, que tiene plata es de alguna manera un poco incierto, y claro, tener en ese, digamos, en esa espera y de esa manera los actores sin saber o en esa incertidumbre, es complicado también manejarlo, porque no solamente tienes que manejar un poco la idea artística dentro de la dirección y el guión, la fotografía y todo lo que compone, digamos, la puesta en escena de la película, sino tienes que más o menos hacer un poco de aguante, ¿no? De terapia, un poco con los actores que están esperando y están también ansiosos por hacer la película y hay que mantener eso, ¿no? Entonces fue complicado con Javier desde ahí y en la parte profesional alucinante, porque una vez que ya empezamos, nos juntábamos casi una vez por semana, nos tomábamos algo y él es muy meticuloso, entonces, y como sabe que es diferente al personaje, tratábamos de armar un mapa emocional, ¿no? Una historia del personaje inclusive mucho más profunda de la que habíamos nosotros delineado en el guión con Iyari.
y nos juntábamos y decíamos, ya, ¿y qué? Y compartimos colegio también con Javier, hemos ido al mismo colegio, él es un poco menor que yo, pero hemos ido al mismo colegio. Entonces, Qué colegio. habían, Que lo mencionas. no, sí, yo lo menciono en Santa María, pero digamos que el cine jamás fue motivado ahí para mí, ¿no? O sea, yo creo que fue un refugio para motivarme por otro lado, o para alejarme un poco de eso, ¿no? De esa rigidez que yo considero que no era lo que yo necesitaba. Tal vez a otro muchacho le cae muy bien ese tipo de educación, pero a mí no me caía tan bien. Por eso no juzgo, digamos, el tipo ni el lugar, sino el tipo de persona, ¿no? Y poder leer dónde funciona y dónde no funciona, o dónde funciona mejor. En todo caso, compartíamos anécdotas que recordábamos, o profesores, o cosas, y claro, no basado en eso, pero de ahí salían pues líneas que podían identificar al personaje de Humberto con Javier. Y bueno, él se pegó un poco a mí, ¿no? Porque todo el mundo dice que pues, o sea, no todo el mundo, pero la gente, amigos, dicen que, claro, que yo estoy de todos los personajes de mis películas, ¿no? En Wick, ¿no? Y que ahora, yo creo que es un tema de cómo dirigir, o sea, Puede ser creo que la gente puede se ser que pega a mí. salga, ¿no? O sea, de hecho que puede salir inconscientemente, ¿no? A la hora que vayas escribiendo, lógico, ¿no? Yo, sí, yo creo que hay algo de eso hay, ¿no? Pero también, pues, si son personajes de ese tipo de películas que venimos haciendo, son películas muy intimistas, muy personales casi, ¿no? De acuerdo. Eh, entonces ahí, de hecho, pues, si permea el director o el guionista ahí y la gente te ve ahí, bueno, creo que es un acierto también. Excelente el trabajo de Javier. Y bueno, también está el gran Sebastián Rubio. No voy a spoilear cuál es el perfil de su personaje, porque sí me parece un plot twist importante, o por lo menos un punto de referencia para la narrativa que se viene después, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Sebastián? Con Sebastián, increíble, pues con Sebastián también, tiene mucha experiencia, ella también, eh, y es muy entregado a la chamba. Entonces, la particularidad con Sebastián es que él estaba en ese momento grabando serie de televisión, ¿no? Y ahí te dan los horarios un día antes por la premura y por la exigencia, digamos, de constancia de rodaje. Y nosotros teníamos que esperar o ver en qué momento le daban vacaciones para meter, digamos, los 8 días con él en sus vacaciones y, digamos, que un actor te diga, bueno, bacán, lo hacemos, poco presupuesto, lo que sea, pero tiene que ser en mis vacaciones. Entonces, pucha, si sacrificas tus vacaciones por chamba, pues eso dice mucho también de cómo, de la entrega para el trabajo y la construcción del personaje, ¿no? Eso como una anécdota, pero al construir el personaje, por ejemplo, ¿no? La postura, ¿no? Hay como cierta rigidez que estábamos buscando de incomodidad, ¿no? De estar en un lugar que tienes que aparentar como que sí quieres estar, pero fácil no quieres estar tanto, ¿no? Y él decía, claro, entonces la rigidez, la postura, un poco tirado para atrás, un poco aguantado. Entonces se empezó a fajar, ¿no? Se empezó a fajar con una vaina esas de la espalda, ¿no? ¿En serio? Para, Ah, para, yo para, pensé que le decías, ah, es literal, ya, sí. literal. Y ya, pues, y se empezó a poner esto, y claro, ya en el rodaje probablemente ya no, pero nosotros tuvimos un proceso de ensayos muy grande, porque más que el texto o el diálogo al dedillo o que lo repitan como tal o de memoria, a mí lo que me interesaba era generar el vínculo, porque si no tengo escenas históricas, por ejemplo, ¿no? de ellos, como que, y todo está hipotecado un poco al diálogo y al cuerpo y al gesto, entonces tenían que sentirse los cuerpos como en confianza. Y la única forma que se nos ocurrió es, ¿qué hacemos? Ponemos ensayo como teatro, ¿no? Que la cosa que sea como jalar la avioneta y que planee sola en un momento, y de ahí nosotros preocuparnos un poco de hacer ajustes plano a plano, bueno, el trabajo pues que hay que hacer, pero la idea era poder generar un vínculo más allá que escena por escena. Entonces los ensayos eran juegos, eran sacarlos del texto, hacer una serie de cosas divertidas que los acerquen como patas, porque digamos que todos se conocían un poco, pero creo que ninguno es pata, ¿no? Claro, y esa naturalidad además se nota, ¿no? Y se nota además, como decíamos al inicio, ese traspaso de emociones, ¿no? De intenciones a lo largo de toda la historia, lo que vas
lo que va transcurriendo en una noche, que en realidad los hechos no son tantos, sino es más la interacción entre ellos. Justo comentabas tú hace un rato de tu ópera prima, bueno, un largometraje, hablando de largometrajes en el año 2016. Y yo quería saber, Rodrigo, ¿qué ha cambiado en ti desde esa primera versión de largometraje, que además también habla de este grupo de amigos más jóvenes, ¿no? Ujú. Hasta esta nueva película. Eh, bueno, ahora sé un poco más lo que estoy haciendo, creo. O sea, puedo, digamos que me puedo aproximar un poco más, con menos miedo, pero claramente pues todo proyecto y toda película nueva, como todo libro, novela nueva, es un reto, es otro mundo, es casi, ya es un cliché, ¿no? Pero es que es volver a empezar, es como, y creo que eso podría compartir con muchos cineastas, que cada película es una experiencia nueva, una aventura nueva y es como empezar de cero. Pero lo que sí puedo decir es que tengo menos miedo que Wiki en cuanto a lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, me siento un poco más seguro tal vez, pero siempre es un reto alucinante sacar una película adelante y medio que estar metido en la producción, en el guión, en la dirección, es agotador, ¿no? De hecho, yo me considero, o siempre me considero, ahora con el premio de guión no sé, pero siempre me he considerado más director que guionista, ¿no? Y siempre decía que yo escribía digamos, por necesidad, porque nadie iba a escribir para mí, ¿no? Pero me empezó a gustar, ¿no? Ahora creo que cada vez me voy como considerando un poquito más guionista tal vez, o sea, no más que guionista que director, pero también un poco me siento, me da menos roche decir que escribo guión, ¿no? Claro, y de hecho ya estás teniendo, digamos, un lenguaje propio, ¿no? O sea, en ambas películas ya hay, digamos, puntos en común, ya se nota, digamos, una construcción de quién eres tú, qué es lo que estás diciendo, desde qué perspectiva más estás diciendo, ¿no? Y vamos al tema del guión, y conversando con otros colegas justo sobre tu película, digamos, así como el final un poquito abierto. ¿Esto tiene una continuación? Eh, no, no como tal, ¿ah? No como tal. Yo creo que hay sí una idea de poder, o sea, digamos, cerrar una etapa con una película más que estamos trabajando con Iyari, Ujú. todavía muy verde, pero estamos trabajando, que es como un tríptico, ¿no? Un tríptico Así, de sí. de estas tres películas que tienen que ver un poco con la misma temática, con el mismo tipo de personaje, irnos un poco para atrás, irnos a los 16, 17 años, o sea, cole, fin de cole, Wow. eh, y, y cerrar un poco ese ciclo y tal vez ese guión pueda ser un poquito más, o explicar de alguna manera, o cruzar los mundos entre estas dos. Se han barajado cosas, ¿no? Que sería bacán como para cerrar eso, también a nivel de la presencia del tipo de soundtrack, ¿no? Del tipo de soundtrack que usamos, del tipo de banda sonora, no solamente banda sonora, sino musical, me refiero, eh, que es me identifica mucho con una etapa, ¿no? Con mi primera juventud, ¿no? Estoy empezando en la segunda juventud. He escuchado eso de la segunda, es interesante. Y Sí. justo con respecto a eso, porque definitivamente lo tuyo tiene mucho que ver con un cine autor, con una mirada, como dices, un momento muy particular. Pero y de pronto estás llegando a las salas de cine comercial, lo cual me parece excelente, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa? Y bueno, y también qué dificultades que estará bien el camino has tenido para lograr, para llegar a las salas, ¿no? Sí, nuestra experiencia, digamos, con WIC en salas comerciales fue aterradora, digamos, para nosotros porque, no por los números, porque en realidad tampoco esperamos Esperamos, grande claro. taquilla, sino por no tener distribuidora, ¿no? Nosotros no teníamos distribuidora. Después ya entró Tondero también con International Sales de WIC, porque también la tiene, pero no teníamos distribuidora para salas. En ese momento nadie nos dio bola. O sea, no porque no las buscamos, porque a nadie le interesó. Era una película que claramente no era, parece ser negocio para nadie. Y veníamos de Bafisi, o sea, supuestamente
en el circuito un poco más, podría decirse, no sé, cultural o de festivales, era una película que sí llamaba un poco la atención, más allá de que esté buena, mala, ¿no? Pero llamaba la Se atención habló bastante, en realidad se habló bastante de esta película, sí. y, y ninguna distribuidora la quiso, entonces dijimos, bueno, ganamos el premio del Ministerio de Cultura y dijimos, bueno, hay que meternos a probar a la distribución y fácil es una línea de trabajo que no habíamos mapeado y podemos también Ah, distribuir para otros, ¿no? Y al final fue aterrador, pues, ¿no? Porque no tenemos el expertise, pues, o sea, no sabemos bien cómo negociar con el exhibidor, quiénes son los exhibidores, cuál es el mercado, o sea, no conocíamos realmente el mercado, digamos, de la distribución y exhibición, entonces dijimos, no, en realidad nunca más estreno comercial, esa fue la primera, nunca más estreno comercial, vamos a buscar estreno cultural en lo poquito de salas que pueden haber alternativas, cada vez más eh, felizmente, ¿no? Y se está trabajando para eso y muchas iniciativas muestran que, de hecho, después de este estreno comercial, lo que duremos, nos gustaría poder pasar hablar a... Ujú, con salas alternativas buenísimo, y ver claro. cómo podemos arreglarnos y seguir un poco como en escalera, ¿no? Llegando a públicos diferentes. Pero no queríamos comercial y en un momento postulamos al premio de distribución porque este año no era premio, o sea, esta oportunidad no era premio, sino era estímulo directo por haber ganado el premio Ujú. para hacerla en el 2018, porque era como un tema ya de ley. Entonces era vamos a hacer que la película la vea más gente. Y, y en un momento sí se me acercó Tondero, ¿no? Por suerte, digamos, porque no queríamos estrenar y nos dijeron, no, hay posibilidades, porque justamente tuvimos la oportunidad o la suerte de que Marta Fuentes fue jurado del Festival de Trujillo y en el Festival de Trujillo ganamos premio especial del jurado, Ujú. bacán, felices, pero meses después se contactó conmigo Marta y me dijo, oye, ¿no te interesaría el estreno comercial en salas? Porque tu película me interesa, yo fui jurado en el festival y dije, bueno, fui seducido y dije, ya, vamos, y ya, pues vamos. Buenísimo. Pero en cuanto a las expectativas, no son expectativas económicas, claramente, pero sí que la película encuentre, si Wick, por ejemplo, encontró su público y fueron realmente, o sea, honestamente, 5.000 personas que conocen la película, que les gustó, digamos, pero son 5.000 personas que siguen la página porque les gusta Wick. Si encontramos 5.000 más y se vuelve una legión de, no sé, 10.000, eso es un golazo, digamos, Claro. porque la idea es que las películas que hacemos encuentren su público y si no son para todo público, no hay rollo, ¿no? Y si sí, si funciona, revienta y se convierte en algo comercial, bienvenido también, ¿no? Pero no es una expectativa ni tampoco una meta así como llegar Claro. a unos números exorbitantes y hacer plata, pues por ende, ¿no? Porque si no sería, pues, eh, si quisiéramos hacer plata estaríamos pensando en Haciendo meter otra mucha cosa. gente a las salas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual como ya estamos en esto, en las salas comerciales, te invito un poco a que puedas convocar al público a que vaya a verla. Y creo que una de las cosas que venimos diciendo mucho es de que por lo general las personas no se enteran cuando llegan películas peruanas y eso es muy lamentable, ¿no? Pero hay un problema serio de difusión y bueno, y es importante ver nuestro cine, no solo porque estamos reflejados en esa realidad, sino porque de verdad, y lo digo corazón, se están haciendo cosas maravillosas como tu película, ¿no? Así que te invito a que puedas convocar a Gracias. las personas. Bien, bueno, vayan a verla. Tenemos, digamos, ahí estamos en Cineplanet, Alcázar, en dos horarios, 8 de la noche y 9:40 me parece. Igual vamos a compartir en redes todo eso, obviamente. Y estamos también en el Cinemark de Gamarra, que es una sala que me motiva un montón porque Ya, no, no, no o sea, es un público que no hemos como mapeado de alguna manera o que no puede enterarse por ahí de la peli. Y también está en
Cinépolis, que todavía no sé exactamente, yo no tengo los números bien, pero van a estar en las redes de la película. Perfecto, Rodrigo, lo máximo, ha sido un gusto conversar contigo y te voy a decir además que la película, como ya he comentado, es muy buena, así que espero que las salas se llenen y espero que se queden mucho tiempo para que la puedan disfrutar. Muchas gracias. Ojalá, muchas gracias, Muchas gracias a ti. gracias. Nos vemos en otra edición de Conocidos. Chao.